Ser Podcast. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron, toda distancia se salva. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa. La guerra y la vanidad en la misma mesa. Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra. Y del chico me enseñaron las pocas cosas que sé del amor y de la guerra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este miércoles 12 de octubre. Isaías Lafuente, hola. Hola, buenas tardes. Qué bonito este retrato que hace Jorge Drexler de su casa como una frontera que se mueve y de su patria que la encuentra en la música, ¿no? Esta canción nos da pie, mira, para abrir la ventana en este Día de la Hispanidad. Igual que el pregón que dio hace unos días aquí en Madrid el escritor mexicano Jorge Volpi, con motivo de este día, en el que reflexionaba sobre las identidades, sobre las narrativas y las ficciones que se han ido produciendo y reproduciendo con el paso de los siglos y que pueden convertirse, decía Volpi, en armas de destrucción masiva. Y seguía. Pocas ficciones tan perniciosas como las religiones, las filosofías y los nacionalismos excluyentes, esos que se asumen como verdades superiores y absolutas y no dudan de valerse de la fuerza real o simbólica para prevalecer sobre la infinita variedad de modelos del universo que hemos concebido. Jorge Volpi, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí Muchas gracias contigo. por acercarte aquí a Gran Vía. Más allá de desfiles militares, de vírgenes y de banderas de España, ¿qué es para ti la hispanidad? Bueno, hispanidad es un término, de hecho, que en América Latina ni siquiera se usa. Frente a llamarnos hispanoamericanos, la mayor parte de quienes nacimos en los países de ese otro lado del Atlántico solemos llamarnos más bien latinoamericanos. Hemos preferido esa expresión que parece ligarnos no solamente con España, sino en general con el mundo latino y con la tradición que eso representa. Entonces, para un mexicano, aún viviendo en España, hispanidad es un término difícil de asir. Y un término al mismo tiempo cargado de enorme sentido político, utilizado políticamente también una y otra vez, para tratar de equiparar una región profundamente diversa, amplia, con culturas muy variadas y al mismo tiempo en donde el español es la lengua principal, como si fuera un todo amalgamable. Y a partir de ahí, pues poder decir que pertenecemos a un solo patrón o una sola identidad. Esta celebración ha ido evolucionando con el paso de los años. Empezó llamándose Día de la Raza, creo que en México también. También se llamaba Día de la Raza, sí. Para celebrar la llegada de Colón al continente americano. Luego pasó a llamarse el Día de la Hispanidad, como se conoce aquí popularmente, aunque en España oficialmente, creo que desde el 87, es el Día de la Fiesta Nacional, ¿no? Efectivamente, es nuestra fiesta y ya está. Lo que pasa es que, como decías antes, claro, la historia es muy difícil de cambiar. Bueno, no se puede cambiar, la historia ha pasado y ya está, con sus aciertos y con sus errores, pero lo que sí que se puede cambiar es la narrativa, y en eso tampoco se está haciendo mucho esfuerzo, ¿no?
O bueno, tal vez desde lados políticos muy distintos, a veces muy extremos, pero que no dejan de tocarse, se intenta justo construir nuevas narrativas en favor simplemente de políticas internas de cada uno de los países. Vamos a sumar a la conversación a otra escritora mexicana, a Maite López, que nos escucha desde Nueva York, donde da clases en la universidad y está además terminando el doctorado en culturas latinoamericanas, ibéricas y latinas. Maite, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días para mí. Muchas gracias por la invitación. Oye, estábamos hablando de la construcción de nuevas narrativas y en Estados Unidos se celebra el Columbus Day, el Día de Colón, pero desde hace ya unos años hay estados, de hecho, que han cambiado la denominación de esta fiesta por el Día del Pueblo Indígena o de la resistencia del pueblo indígena, porque bueno, no querían seguir celebrando a quienes ellos ven como un símbolo de la colonización y de la opresión de los pueblos originarios. Durante la presidencia de Trump hubo disturbios, derribo de estatuas. No sé si se han repetido este año o estos ánimos están un poco más calmados, Maite. Pues sí, efectivamente, como dices, hay como un impulso por reemplazar el Día de Colón o si no reemplazar, al menos festejar junto al Día de Colón el Día de los Pueblos Indígenas. Con respecto a las estatuas, lo que pasa es que muchas se retiraron durante los disturbios de 2020, precisamente porque era el lugar donde, después del asesinato de George Floyd, la gente iba pues a manifestarse, ¿no? Porque Colón al final es para muchos, ¿no? Este símbolo de la opresión y del colonialismo de los nativos norteamericanos. Entonces, hay menos disturbios porque hay menos estatuas, pero digamos que sigue esta discusión, ¿no? Por instaurar el Día de los Pueblos Indígenas y más bien celebrar la resistencia de los pueblos originarios en lugar de seguir conmemorando a esta figura que es sumamente problemática, ¿no? Jorge, a ti te resultaba cuando menos curioso, y me has dicho, has utilizado esa palabra, que en España celebremos nuestra fiesta nacional el día en el que Colón llegó a América. Exacto, es curioso simplemente cómo cada país se inventa finalmente sus orígenes, su identidad, sus fiestas. Todo esto no son más que ficciones nacionales que contribuyen a crear un cierto sentido de identidad. Se podían haber elegido, me imagino, en España muchas otras, y es curioso simplemente cómo la llegada de Colón a las Antillas es la que se asume como fiesta nacional. No batallas de la Reconquista, no otros momentos, o no la independencia de las tropas napoleónicas, que también podría haber sido, me imagino, sino escoger justamente eso como si magnificara la gloria de España. Aunque es difícil decir que si en ese momento España existía como tal, finalmente pues era la corona de Castilla la que patrocinaba únicamente a Colón, de la misma manera que los pueblos originarios que habitaban esa región y todo el continente, también es una ficción decir que somos herederos directos. Se trata otra vez de narrativas, construcciones imaginarias que sirven para darnos coherencia y sentido, pero que en el lado más negativo siempre son frente a otro. Cualquier nacionalismo, tal como se establecen en el siglo XIX y los adoptamos muy rápidamente, tanto los españoles como los latinoamericanos, siempre son excluyentes. Soy mexicano porque no soy guatemalteco, soy argentino porque no soy chileno ni uruguayo, soy español precisamente porque ya no somos parte del mismo país que existió antes de las independencias. Y ese tono de exclusión es lo más negativo siempre en los nacionalismos, porque es enfrentarse al otro por pequeñas diferencias, y a veces por diferencias que son simplemente ficciones históricas que queremos traer al presente, en vez de darnos cuenta de que son muchas más las cosas que nos unen de aquellas que nos separan. Aquí tenemos de todo, porque aquí tenemos el 12 de octubre conmemorando la llegada de Colón a América, pero tenemos también el 2 de mayo en Madrid, por ejemplo, conmemorando esta otra guerra de la independencia de la que hablabas tú antes. Y esto lo hacen todos los países. En el fondo siempre uno encuentra un antónimo y siempre el que es un héroe para uno es un villano para otro. Pero en los puntos de encuentro, ¿qué puntos de encuentro hallaríamos, Jorge? Quizás la lengua. Quizás una cultura generada a través de los siglos y que es en gran parte compartida.
Por supuesto, es una lengua que primero fue impuesta, eso no hay ninguna duda, una lengua que fue obligatoria, una lengua que hizo desaparecer muchísimas lenguas indígenas, pero a partir de cierto momento esa lengua se vuelve compartida, se vuelve un vehículo natural de expresión de todas estas sociedades y en efecto ahí es donde ya hay un punto de encuentro. Construimos juntos lo que nosotros llamamos español, en Argentina le llaman castellano, en otras partes igualmente, bueno, en México siempre decimos español, y esa lengua, la lengua española, en efecto ya se convierte en un instrumento colectivo de comunicación que nos distingue de la mayor parte del planeta. Una lengua que es prácticamente inteligible en todas partes, que se escribe con la misma ortografía, que hemos logrado tener una cierta unidad más allá de los distintos acentos y variedades locales y nacionales, y que asumimos justamente como la mayor identidad común. Bueno, ahora los españoles que hablamos español en España casi nos hemos quedado en minoría, ¿no? Los que decimos zapato en vez de zapato somos una minoría respecto a los 500 y pico millones que hablan esta lengua común. Y yo te quería preguntar, Maite, si a veces, digamos, este odio manifestado hacia Colón es dar una patada en el culo de Colón, que a lo mejor también se merecerían compartir otros, ¿no? Porque estamos hablando de 500 años de historia, de los cuales ya 200 años son de países independientes. Es decir, que a la hora de digamos, reivindicar el indigenismo y de protestar contra la opresión que puedan tener estos pueblos, hombre, hay una responsabilidad seguramente del primer conquistador, pero después también hay una responsabilidad compartida, ¿no, Maite? Sí, la cuestión es que creo que más allá de este odio manifiesto a la figura de Colón, tal vez la cuestión no es solo la figura, sino precisamente lo que comentaba Jorge, que todo esto tiene pues su origen en el colonialismo. Uh-huh. Y cómo pues ciertas estructuras que se originan ahí se siguen perpetuando, ¿no? Entonces la pregunta ahorita sería cómo descolonizamos estos espacios, ¿no? Cómo esta reivindicación de los nativos norteamericanos nos puede servir también para no seguir más allá de la figura de Colón, ¿no? No seguir defendiendo un sistema y una serie de ideas sobre nuestros orígenes que perpetúan la opresión, el racismo, el machismo, ¿no? Esta sería la verdadera pregunta, ¿no? que yo lanzaría. Es que no es casual en el ejemplo de México que, por ejemplo, los estados del sur de México, como Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca, donde vive buena parte de la población indígena, sean los más pobres del país, todavía los menos desarrollados. Lo mismo pasa con las comunidades indígenas en Estados Unidos, Maite, o en Colombia, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una relación directa, ¿no? Estoy intentando buscar una explicación a la necesidad de esta revisión histórica que estamos viviendo, ¿no? De por qué estas comunidades ahora están diciendo, oye, es que nosotros estamos en esta situación por todo lo que nos ha venido pasando durante décadas y décadas y décadas. Sí, bueno, más allá de... Sí. A ver, no, Maite, adelante. No, que iba a comentar también que hablando específicamente del caso de Estados Unidos, es interesante porque Colón nunca, sus viajes no llegó a Estados Unidos. Entonces, es más, Maite, para Estados Unidos es una fiesta italiana. Colón es italiano para ellos. Y entonces es muy gracioso que nosotros lo reivindiquemos en nuestra fiesta nacional cuando para ellos en Estados Unidos las banderas que predominan hoy son las italianas y no las españolas. Perdona, Maite, efectivamente. Sigue. Sí, no, es justamente lo que iba a comentar, que Colón en realidad en Estados Unidos y el Día de Colón, lo verdaderamente determinante tiene que ver con la llegada de los inmigrantes italoamericanos, ¿no? Que sufrían también discriminación, sufrían muchísimos prejuicios, entonces, pues digamos que ensalzan la figura de Colón para reivindicarse y para poder establecerse en el país, ¿no? Necesitaban como este héroe para consolidarse, pero claro, mientras el mito de Colón se propaga en la historia, tenemos a los nativos norteamericanos que llevan siglos lidiando con esta violencia, con esta destrucción, ¿no? A manos de colonizadores europeos que, como comentábamos hace un momento, siguieron a Colón, no a Colón. Entonces, en los 60s, ya con los movimientos de los derechos civiles, los derechos de los nativos norteamericanos empiezan a ser parte de esta conversación y por eso es que se empieza, digamos, a revisitar esta parte de la historia, ¿no? Jorge.
Sí, bueno, para ser crítico, no solamente, digamos, desde el lado español, donde estamos, sino también del mexicano, la identidad mexicana oficial se crea finalmente después de la Revolución, en el siglo XX, y llega todavía hasta nosotros, con otro mito o con otra ficción, que es la del mestizaje. Asumir que México es sobre todo una nación mestiza, y que de ese mestizaje nos podemos sentir todos directamente herederos de Moctezuma o de Cuauhtémoc, pero no desde luego de Hernán Cortés o de cualquier otro de los conquistadores. Al mismo tiempo, utilizar solo el español y al mismo tiempo tener una división social y de clase muy parecida a la que existió desde tiempos coloniales. Y esto también no dejaba de ser otra ficción y otro mito útil para el régimen revolucionario, porque lo que intentaba finalmente era tratar de eliminar en lo más posible las comunidades indígenas. Uno podía sentirse orgulloso del pasado indígena, pero no del indígena vivo. Uno podía sentirse directo heredero de Cuauhtémoc, pero al mismo tiempo esa opresión sobre las comunidades indígenas se mantenía y se mantiene. Y en eso tienes toda la razón, Marta. América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo en general, y dentro de esa enorme desigualdad, la que padecen los pueblos originarios, los pueblos indígenas de América Latina, es todavía mayor prácticamente en todo el continente. Y ahora, si vemos, estamos hablando de cómo surgen las nuevas narrativas, bueno, pues ahora resulta que la conquista de América o la reconquista son elementos que está utilizando la extrema derecha para exaltar su patriotismo. Este fin de semana pasado, lo comentábamos el otro día, el lunes, con Francino, en el evento de Vox, vendían camisetas de Cristóbal Colón y de Hernán Cortés. ¿Por qué te ríes, Jorge? No, bueno, pero no deja de hacerme gracia. O ver a Abascal con un casco de los tercios. Sí, no, todo esto no deja de ser peculiar. ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo lo interpretáis vosotros desde fuera? Bueno, la historia siempre se usa y se abusa en el presente. O sea, la historia intentamos acoplarla a los intereses y a los objetivos que tiene cada grupo en el presente. Y en este caso, la ultraderecha, como también la ultraizquierda en otro sentido, pero en este caso la ultraderecha española, utiliza todos estos símbolos para tratar de mostrar una especie de unidad también ficticia a lo largo de toda la historia de España, y cómo mostrar únicamente los lados más positivos de esta, pero siempre con el objetivo de denigrar lo que ellos llaman pensamiento único o el pensamiento de izquierda, que tiene que ver con la diversidad, con una cierta responsabilidad histórica, con ciertas dudas sobre si ese pasado en realidad era tan heroico o no, a fin de ganar más espacios de poder. Y eso es lo que está pasando, digamos, en Europa casi en todas partes. La ultraderecha se aprovecha de las historias nacionales y de los momentos que parecían más heroicos de la historia nacional para construir un discurso victorioso de reivindicación, siempre victimista también, que eso funciona muy bien también desde la derecha, de no nos van a decir a nosotros que no nos sintamos orgullosos de todo lo que hemos hecho por el planeta. En el caso español, por haber civilizado, cristianizado a los bárbaros salvajes, y en el caso mexicano que sacrificaban y arrancaban corazones. Nosotros somos quienes llegamos a salvarlos de eso y les hemos dado todo lo que son ahora. Bueno, ese discurso, sobre todo otra vez, intenta una unidad con un enemigo común, y a partir de ahí la construcción cada vez de más espacios de poder, de normalización de ciertas políticas. Y de apropiarse. Y de apropiación de la historia. Total, de la historia, de los símbolos, ahora de los personajes históricos, ¿no? Retorcer y apropiarse del relato. Maite, Jorge, todos los días Isaías elige una palabra, que es la palabra del día, y la que ha elegido hoy yo creo que viene muy al caso del tema que estamos hablando. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Pues mira, hablando de la ultraderecha, es que los fachas se están viniendo arriba, y su última hazaña ha sido divulgar un vídeo en el que reconocen que son fachas, cosa que está muy bien, aunque después intentan convencernos de que todos en este país somos fachas, y hombre, hasta aquí podíamos llegar. La cosa está promovida por una fundación, se llama Fundación Neos, y ese Eres Facha ha sido rubricado por personajes relevantes, pues como la presidenta madrileña, por ejemplo, que lo ha difundido después a través de las redes con un explícito Me Too.
Es decir, yo también. Bueno, es raro que defendiendo el pasado, la realeza, nuestro idioma y la españolidad no hayan consultado el término en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, para no hacer el ridículo, porque su definición en el diccionario es diáfana. Un facha es un reaccionario, un fascista. Y un fascista es un partidario del fascismo, que es tanto un movimiento totalitario como una actitud personal totalitaria y antidemocrática, como el franquismo, que estos fachas nunca acaban de condenar. Quienes se reconocen fachas dicen defender la tradición, la memoria de nuestros antepasados, la familia, al hombre, a la mujer, pero en realidad solamente defienden algunas tradiciones, una memoria mutilada y distorsionada, antepasados previamente seleccionados y un modelo muy concreto de familia, de hombre y de mujer, como el franquismo también. Un régimen que se las gastaba de tal forma que los académicos de la lengua no se atrevieron a definirlo en vida del dictador, como el término facha, que entró en el diccionario de la lengua ya en este siglo, a principios del siglo XXI. Hasta entonces, facha era, coloquialmente, la forma de referirse a un mamarracho o a un adefesio. Quizás Marta fuese un mensaje subliminal para definir a quienes no se atrevían a nombrar. Jorge, tú está bien lo de adefesio. Tú mismo alertabas en tu discurso por el Día de la Hispanidad del peligro de estas verdades superiores y absolutas, ¿no? Las que aludíais a ellas. Pues sí, porque el problema, digamos, de la normalización que está intentándose, por ejemplo, con este video del término facha y de ser fascista y de poder decirlo abiertamente, no es que crean todas estas cosas, porque en efecto en una democracia la gente puede leer, puede creer casi cualquier cosa sin que ello deba de ser sancionado. Casi, hay algunos límites. Lo que pasa es que ellos no solamente quieren expresar esto, quieren que todos creamos estas mismas cosas. El fascismo está implícito no en lo que ellos creen, en las ideas, sino en la voluntad de que todos deberíamos estar de acuerdo creyendo lo mismo y utilizando todos los instrumentos posibles para conseguirlo. Eso es lo que es una amenaza a la democracia. Bueno, y que están mezclando que si te gusta ver a Nadal o te gusta la tortilla de patata... Sí, bueno, es que se están apropiando, ¿no? Porque lo que pretenden hacer es eso, apropiarse de algunas cosas que yo creo que muchos compartimos, sin ser fachas o sin ser de extrema izquierda. Es decir, se apropian de elementos comunes, pero después también, digamos, tienen una visión reduccionista sobre algunos casos, y esto es lo que es realmente peligroso, porque en el fondo lo que intentan es diseñar un país que solamente cree en determinadas formas de familia, de pareja, de relaciones convivenciales, de pasado, y esto es lo que en una democracia, desde luego, como decía Jorge, no podemos permitir. Jorge, estás viviendo en España desde hace unos meses, ¿no? Desde principios de año. Sí. Porque te han nombrado un nuevo director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España. Exacto. Pero tus vínculos con nuestro país vienen de hace muchos años atrás. Exacto, sí. Yo llegué por primera vez aquí hace 25 años a estudiar el doctorado en la Universidad de Salamanca, donde viví 3 años. Luego viví un año más en San Sebastián. Hace 10 años viví también en Madrid y ahora estoy regresando a vivir en Madrid. Entonces España también es mi otro país y eso me permite, creo que, justo ver los dos desde esa perspectiva doble. Y además lo es por todo lo que estás contando y lo es sobre el papel porque te han otorgado el Consejo de Ministros la nacionalidad española. Pues sí, ahora también ya soy español legalmente, gracias a la Carta de Naturaleza. Lo más divertido de todo es que te la dieron justo el 15 de septiembre, que es el día en el que México celebra su independencia de España. ¿Esto que es? Nuestra fiesta nacional es justamente el día, ni siquiera el día en que se consuma la independencia, porque como todas estas fechas son simplemente míticas o ficticias, es el día en el que el cura Hidalgo llama por primera vez a rebelarse contra el dominio español. Y es el grito de independencia, que es el día 15, y ese día fue el que me tocó prometer fidelidad a la Constitución española. Jorge, y aparte del doble pasaporte, digamos, ¿qué tienes de mexicano y qué tienes de español, aunque seas un español reciente? Bueno, otra vez, yo creo que las identidades justo son múltiples y entonces decía yo incluso en el pregón, yo me siento sobre todo mexicano, pero también me siento español. Hace 25 años que tengo una relación aquí muy intensa, familiar, profesional y sobre todo literaria. A mis editores y lectores españoles debo casi todos los libros que he publicado a lo largo de estos 25 años y puedo decir justamente que me gustan tanto los chiles en nogada, que es el platillo que se come justo el día de la fiesta nacional,
como la tortilla con o sin cebolla, ¿no? Pero también nos podríamos pelear por eso. Maite, ¿y tú? ¿Tienes vínculos con España? Pues un montón. Mis 4 abuelos eran españoles, mis abuelos por parte de padre fueron refugiados de la Guerra Civil en México, ¿no? Y mi mamá es española, ¿no? Entonces también comparto esta idea de la multiplicidad, ¿no? De la identidad y el amor por los chiles en nogada y por la tortilla de patata. Media España del exilio acabó en México, ¿no? Sí. Pudieron Así sobrevivir y continuar sus vidas y tener una descendencia... Donde fueron muy bien acogidos. Donde fueron muy bien acogidos, sí, mientras los fachas de entonces los expulsaban de aquí. Totalmente. O los mataban. Maite, hemos recomendado en más de una ocasión tu libro Sensación Térmica en este programa, y el lunes en la ventana de los libros un oyente también dijo que te estaba leyendo. Así que mira, otro vínculo más. Claro que sí. Y Jorge, se acaba de estrenar en Netflix una serie basada en una novela criminal, el libro con el que ganaste el premio Alfaguara. El premio Alfaguara, ¿no? Sí, sí. No. Es un documental sobre un caso que fue famosísimo y que conmocionó México, en el que una francesa se ve implicada en un caso de secuestro y en el que se va exponiendo pues la corrupción política, los vínculos con el crimen organizado, el papel de ciertos medios de comunicación. Se llama, para quien lo quiera buscar en Netflix, el caso Caset Vallarta. ¿Qué tal está yendo? Bueno, pues muy bien, estoy muy contento con la serie, participé muy de cerca en el desarrollo, se puede ver aquí en España, se estrenó hace justo un mes. En México está siendo una serie importante porque ha vuelto a poner en el centro de la discusión nuestro sistema de justicia, un país como México, que tengo que decir, donde la justicia no funciona en ninguna medida, donde las cifras hablan de que se resuelve el 0.5% de los delitos que se denuncian, que significa que no existe justicia, y el documental muestra no solamente este caso particular, sino justo esta falta de justicia que existe en nuestro país. Entonces ha generado toda una discusión pública de nuevo, el presidente se refirió en 4 ocasiones en sus conferencias mañaneras a la serie de televisión, y bueno, eso ha desatado pues una enorme cantidad de reacciones. Y estamos con la siguiente novela. También en el horno. Exacto. Jorge Volpi y Maite López, muchísimas gracias por asomaros a la ventana a charlar y ayudarnos a reflexionar sobre este Día de la Hispanidad. Muchas gracias a ti, Marta, muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo, Maite. La Ventana, en Ser Podcast. I'll be fine. And
Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias y estamos tomando café con Isaías Lafuente y con todos los oyentes que estáis del otro lado. Y es miércoles, si los miércoles sea fiesta nacional, llueva, truene o lo que sea, los miércoles hacemos números con Santiago Niño Becerra. Hacemos números con Santiago Niño Becerra. Santiago, buenas tardes. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, hoy aquí analizando las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional. Sí, que te dan la razón, ¿no? Ha aumentado la previsión de crecimiento en España para 2022, pero la rebaja casi a la mitad la previsión de 2023 al 1,2%. Es una bajada importante con respecto a las previsiones de abril, ¿no? Sí, evidentemente, pero además hay otra lectura que esto no sé por qué no se ha destacado, yo creo que es muy muy importante. El fondo dice que es cierto que en el 23 el crecimiento va a ser del 1,21, en el 2024 estima el 2,59, en el 2025 el 2,73, parece que esto va para arriba, pero en el 2026 estima el 2,08 y el 2027 el 1,74. Es decir, que las cosas muy lentamente pero van mejorando hasta el 2025 y a partir de ahí decaen. Esto es preocupante. ¿Tú crees que a la velocidad que avanza el mundo se pueden hacer previsiones tan certeras mirando 5 años hacia adelante? Sí, pero Isaías, lo importante en el fondo, al menos, lo importante no es tanto los números, sí, porque sino la tendencia. Uh-huh. Esta tendencia también en las previsiones de abril, del 19 de abril, también aparecía, pero no tan clara. En esta es clarísimo. Es decir, es como si la recuperación, que es lenta, evidentemente, la recuperación no fuera suficiente. Y luego vuelve a haber una caída. Y luego, evidentemente, hay otra cosa, y que el gobierno, bueno, pues ayer la señora Calviño le quitó importancia, yo creo y tiene mucha, y es que en el 2023 la previsión del fondo es crecimiento del 1,21 y los presupuestos están elaborados con un crecimiento del 2,1. Estamos hablando de prácticamente 11.000 millones de euros de diferencia. Entonces, hombre, yo creo que esto sí que es importante. Uh-huh. Yo creo. A nivel mundial, el FMI dice que lo peor está por llegar en 2023 y da 3 razones: la invasión rusa a Ucrania, ¿no?, la inflación y la desaceleración de China. Sí, evidentemente comparto las tres razones. A ver, la invasión de Ucrania y la inflación están combinadas. De hecho, la inflación, la invasión de Ucrania lo único que ha hecho ha sido acelerar la inflación, ¿no? Pero recordemos que ya en España la inflación era del 7,4 antes de que empezara la invasión. A mí lo que me sorprende realmente es lo de China. Lo de China sí que me sorprende muchísimo. ¿Por qué han optado por la política de COVID-0? Una antigua alumna mía que lleva 5 años trabajando en Shanghái, pues ha estado encerrada en casa prácticamente 6 semanas. Bueno, ella y un montón de gente, no solo ella. Entonces, han optado no por convivir con la COVID, como con sus mascarillas, etcétera, etcétera, como en la mayoría o en la inmensa mayoría de los países, sino bloquear absolutamente todo. Y esto, pues nadie se lo explica, y esto evidentemente ha tenido un impacto tremendo en la economía, de forma tal que se estima que este año va a crecer, pues realmente muy poco China. Y esto es evidentemente influye a todos los países. Y claro, tiene consecuencias a nivel global. Sí. Luego después hay otro tema, porque parece que solamente exista el PIB, pero luego hay otras cosas, como por ejemplo el déficit público. Sobre el crecimiento, permitidme un apunte más. Para el año que viene, siendo malas las previsiones del Fondo Monetario Internacional, no son las peores. El BBVA estima un crecimiento del 1% para el 2023. Es decir que... Menos.
mucho menos, con lo cual, claro, a ver, la pregunta, además con un agravante, porque el 5 de octubre el Banco de España preveyó un 1,4% de crecimiento para el 2023 y el mismo día el BBVA del 1%. Claro, la diferencia es importante, ¿no? Pero bueno, pasemos al déficit. El déficit, hay prácticamente un acuerdo de que España va a cerrar este año con un déficit del 5%. El 4,93 se ha dicho el fondo ayer. Pero es que a partir de aquí es muy curioso porque el déficit baja con una velocidad muy lenta. Y esto, Isaías, lo que decíamos antes, ¿no? Hasta el 2025 otra vez, y a partir del 2025 vuelve a crecer el déficit en España. Uh-huh. ¿Y esto qué indica, Santiago? Bueno, pues eso indica que o bien hay una imposibilidad de seguir creciendo y entonces el gasto público vuelve a aumentar, o los ingresos vía impuestos, etcétera, etcétera, decaen, o bien hay una pérdida de confianza respecto a España y entonces tiene que haber un mayor gasto. Lo sé, es una cosa realmente preocupante. Oye, Santiago, abriendo el foco, ¿hay alguna posibilidad de recesión mundial? Es decir, que el mundo entre en recesión. Bueno, sí, esto se ha barajado. Lo que pasa es que, a ver, Isaías, el mundo es muy complejo. Sí. Entonces, en Estados Unidos ya está en recesión, por ejemplo. Técnicamente ya está en recesión. El Reino Unido va a entrar en recesión, pero China no va a entrar en recesión. Japón tampoco. Latinoamérica probablemente sí. Es que, a ver, si estuviéramos en el siglo XVII, pues el mundo es el mundo, ¿no? Bueno, muy poco, el mundo era muy poco, ¿no? Lo que pasa es que hoy el mundo es muy complejo y no en todas partes del mundo las cosas van a la misma velocidad. Yeah. Yo personalmente pienso que hoy por hoy, a pesar de todos sus problemas y de todas sus cosas, quien está menos mal es China. Entonces, claro, no sé, tendremos que rezar mucho para que a China le vayan bien las cosas, porque China, o al menos que le vayan lo menos mal posible, porque China hace hace un tirón fuerte sobre la economía mundial. Oye, otro dato que explica un poco cómo está la situación es que el consumo ya ha empezado a caer y así lo reflejan los datos de gasto con tarjetas, ¿no? Que ha bajado un 13% en el tercer trimestre, Santiago. Sí, el consumo es una... Bueno, de todas maneras esto hay que mirarlo un poco con perspectiva, porque hay cosas que no se pueden pagar con tarjeta. Por ejemplo, la electricidad no se puede pagar con tarjeta. En Brasil, por ejemplo, sí se puede, pero aquí no. Entonces, el consumo, o sea, el gasto con tarjeta ocupa o cubre una serie de cosas, pero no otras. Bueno, evidentemente es un termómetro. El consumo ya empezó a oscilar en julio. Y esto, pues evidentemente se ha ido trasladando hacia los meses posteriores. De todas maneras, la caída del consumo tiene un aspecto bueno. Y por favor, si ahora nos están oyendo personas que tienen tiendas, a ver, lo digo en términos de la inflación. Sí, esto me lo recuerdas cada semana, sí. Si el consumo baja, quiere decir que la demanda es menor, lo cual quiere decir que hay menos tensiones sobre la oferta, lo cual quiere decir que la oferta podrá recuperarse con más velocidad o a más velocidad, lo cual quiere decir que la tensión sobre los precios se reducirá. Claro, ¿qué es lo malo de esto? Lo malo de esto es lo que pasa, por ejemplo, con la gasolina. Se publicó, con el combustible, con los combustibles. Se publicó hace poco, creo que fue El País, publicó una noticia en el que había un pequeño estudio en el que, desglosando la renta por decilas, es decir, la decila más pobre, la segunda decila más pobre, hasta la decila más rica de renta, en las decilas más pobres el consumo de combustibles había bajado, pero en las decilas más ricas había subido. Lo cual, claro, como al decir el consumo ha bajado, esto quiere decir que se trabaja con medias. Pero analizándolo por intervalos de renta, claro, ¿quién queda más perjudicado? Las rentas más bajas. Y esto evidentemente no es bueno.
Oye, querías comentar también la subida de sueldo del presidente del gobierno y los ministros. Bueno, sí, yo, a ver, puede que sea el único en España, pero yo creo que no solamente en España, o sea, hoy esto sí que lo publica El País hoy, un estudio bastante bien hecho sobre las remuneraciones de presidentes del gobierno, presidentes de jefes de Estado, alcaldes de España y de otros países. Yo lo digo con todas las letras. Para mí, hablando de España, el presidente del gobierno cobra una ridiculez. 80 y tantos mil euros este año, al año, y brutos, y 90.000 el año que viene. Yo creo que es una ridiculez. O que el presidente de Estados Unidos cobre $411.000. O sea, es que es ridículo. Teniendo en cuenta que él y su equipo, es decir, sus ministros y asesores, van a manejar unos presupuestos de 460.000 millones de euros, bueno, yo creo que esto habría que compararlo con empresas equivalentes, por ejemplo, con el Banco de Santander. El Banco de Santander tiene un volumen de activos más o menos igual, y la señora Ana Patricia Botín, su presidenta, el año pasado tuvo unos ingresos de 9,9 millones. Bueno, igual es Ana Patricia Botín la que debería cobrar un poco menos. Sí, seguramente, ¿no? Pero aparte de los términos absolutos, que desde luego yo estoy de acuerdo contigo, seguramente deberían cobrar más, pero después están los términos relativos, Santiago. Es absurdo, digamos, que en la pirámide salarial de los sueldos públicos, el del presidente del gobierno no sea el más alto. Hay alcaldes de esta España nuestra, hay presidentes de comunidades autónomas que, por cierto, le critican a Pedro Sánchez que se suba un 4% y ya ellos cobran un 10% o un 15% más. Claro, esto es absolutamente... Bueno, es que de los jefes de los tres grandes poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el Ejecutivo es el que menos cobra. Esto sí que es una cosa absurda, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, utilizando la misma lógica que antes he mencionado. Es decir, tendrían que cobrar mucho más por la responsabilidad que tienen y evidentemente rendir cuentas económicas, cosa que no hacen presidente del gobierno, alcaldes, presidentes de comunidad, etcétera, etcétera, y evidentemente un presidente del gobierno tendría que cobrar más, que percibe más que un presidente de comunidad autónoma, por descontado. Okay. Entonces, si cobrasen más, puede que 9,9 millones no, pero si cobrasen más o bastante más, tal vez personas con más capacidad de gestión les interesaría la función pública, ¿no creéis? Seguramente sí. Lo que pasa es que igual también la crítica, digo, por plantear la duda, a lo mejor viene por la coyuntura en la que se lo hacen en momento de crisis. Yo no sé por qué tienen que subirse el sueldo ahora. Sí. Hombre, la diferencia entre Ana Patricia Botín y el presidente del gobierno es que Ana Patricia Botín responde ante sus accionistas. Entonces, si sube el valor de la acción, bueno, pues se puede justificar los sueldos que cobran ella y todos sus directivos. Claro, aquí los accionistas somos todos los contribuyentes. Exacto, y en una coyuntura como esta, pues seguramente no esté bien visto, aunque sea justo, ¿no? Este es el problema. Claro. Bueno, pero es que yo creo que la cosa ya viene de atrás. Es decir, no es que ahora el presidente del gobierno y los cargos de las administraciones públicas cobren poco. Es que yo creo que siempre han cobrado poco. Siempre. Entonces, claro, a ver, esto... Y lo que es curioso es que yo, bueno, no sé, vosotros sois periodistas, habéis oído muchos argumentos a favor de que cobren más. Yo no. Y claro, yo lo comparo con lo que conozco, que es la empresa. Además, con un agravante. Es decir, el señor Sánchez tiene que responder de los dineros de todos, porque maneja dinero público. La señora Botín tiene que responder de los dineros de las personas que han decidido libremente asociarse con el Santander. Es decir, que yo creo que aún incluso tiene más responsabilidad el señor Sánchez. Sí. Bueno, yo creo que el tema es la coyuntura, ¿no? El momento de crisis. Pero bueno, vamos al siguiente tema, que es uno de los que a ti te gustan. Santiago, un tema de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial ha descubierto el acero del futuro. ¿Esto qué es? Bueno, esto es la bomba, Marta, Isaías, la bomba. O sea, la bomba, ¿eh? No sé cuánto costará, pero esto es la bomba. Claro, actualmente, hasta ahora, una empresa
un consumidor de acero aleado con aleación, estaba limitado a lo que en los laboratorios de investigación, universidades, empresas, centros tecnológicos descubrían, ensayaban y probaban. Bueno, pues con este sistema basado en la inteligencia artificial, hay una máquina, porque en el fondo es una máquina, ¿no?, alimentada con distintos algoritmos, que lo que hace es, entre comillas, inventar aleaciones. Es decir, vamos al otro lado. Una empresa llega a la conclusión que necesita un tipo de aleación con base de acero que no existe. Pues va a esta empresa y le dice, necesito esto. Pues la empresa se lo construye. Acero a la carta. Se lo diseña. ¿Cómo? Acero a la carta. Acero a la carta, literal. Literal. Otra cosa es lo que cueste. Eso es otra historia. Pero claro, imaginaos el que tenga capital, las posibilidades que tiene para ganar competitividad y aumentar su productividad. Es decir, va a tener el metal que necesite. Claro, insisto, independientemente de lo que cueste. Entonces las posibilidades son inmensas, claro, evidentemente para quien tenga ese capital. En el fondo, esta noticia, lo que nos está comentando es que la tecnología va a resolver o está resolviendo problemas que hasta ahora eran prácticamente impensables. Una empresa tenía que esperarse a que una metalúrgica, a que una siderúrgica, a que un laboratorio descubriese algo, diseñase algo. Ahora ya no. Ahora lo pide y lo tiene. Entonces, claro, yo que conozco un poco este mundo, bueno, esto es literalmente ciencia ficción. La bomba. Yo lo único por amarrar esto, Santiago, espero que este acero creado por inteligencia artificial no sea después utilizado por las inteligencias naturales para hacer bombas, sino para hacer otro tipo de cosas. Sí, desgraciadamente, Isaías, quien antes tiene este tipo de elementos son los militares. Claro. Mira, vamos a seguir desgraciadamente, con materiales que suenan a futuro, pero que ya son presente, porque unos investigadores de la Universidad de Hsinchu, en Japón, han creado un tejido con nanohilos ultrafinos que se calienta o que se enfría dependiendo de la temperatura exterior. Javier Gregory, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Cómo funciona esto? Pues mira, han revolucionado un sistema para fabricar tejidos que se llama electrohilado coaxial. Consiste en un nuevo método de fabricación de fibras extremadamente finas porque tienen diámetros del orden de nanómetros, es decir, que son la millonésima parte de un milímetro. Y como decías, los ingenieros de la Universidad de Hsinchu en Japón han logrado ya fabricar un tejido con estos nanohilos ultrafinos que contienen en su interior materiales eléctricos y fotosensibles como la parafina, que son capaces de absorber el calor del exterior cuando la temperatura es alta y así refrescan al usuario que lleva esa ropa, pero sueltan el calor absorbido cuando el termómetro cae en picado, es decir, que calientan al usuario. Y esto sería ideal, dicen estos investigadores, que lo han publicado en una revista científica, pues para bomberos, gente que hace deporte al aire libre, montañeros, es decir, que sería el sueño de cualquier persona que quiere estar en la calle o en la naturaleza y no pasar ni frío ni calor. Todavía no se comercializa esto. No, están en ello, lo quieren sacar ya al mercado, pero ya sabes que primero los científicos tienen que publicarlo en revistas científicas para conseguir las patentes y luego esto ya sale al mercado a corto plazo. De hecho ya están trabajando en prendas para sacar al mercado y los japoneses desde luego han revolucionado muchísimas cosas, la robótica, la inteligencia artificial y en este caso se están también dispuestos a revolucionar pues la fabricación de tejidos inteligentes. Pues con la revolución de los tejidos y del acero del futuro cerramos esta primera hora de La Ventana. Javier Gregory y Santiago Niño, muchísimas gracias. Vale, hasta luego, buenas tardes. Un abrazo. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.